porque ya estamos en comunicación con la doctora María Eugenia Iturralde. Bueno, ella es, por supuesto, docente de nuestra casa de estudio en materias como comunicación y género. Bueno, y vamos a estar charlando un poco con María Eugenia acerca de los 9 femicidios que ocurrieron en los últimos 5 días en nuestro país. Bueno, vamos a analizar esta situación, así que te doy la bienvenida. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maggi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Eugenia? Bueno, un gusto poder comunicarme con vos en esta mañana para, analizar esta situación que, como bien decíamos, en los últimos 5 días ocurrieron 9 femicidios en nuestro país. También veníamos del triple femicidio en Florencio Varela y, en lo que va del año ya son 195 las víctimas de femicidios, es decir, una mujer asesinada cada 35 horas. Entonces, Eugenia, la idea sería poder analizar esto, ¿no? Y ver en primer lugar qué nos dice este número, ¿no? 195 víctimas en lo que va del año. Bueno, en primer lugar quiero saludarles. Ayer estuve escuchando la radio en ese festejo que hicieron por los 16 años. Uh-huh. Saludarles por el trabajo que hacen y por siempre tener en agenda este tipo de temas que los medios públicos nos permiten abordar y además con cierto tiempo, sin acelerarnos o sin que nos corra el espacio publicitario. Hablar de estas temáticas siempre es muy importante, ¿no? Y que se pueda hacer en un medio público en una ciudad como la nuestra. Así que agradecerles por siempre sostener estos temas en la agenda de la radio. Gracias. En primer, el observatorio, ahora que sí nos ven, en línea con lo que usted está diciendo, Maggi, Uh-huh. publicó que en los primeros 15 días de octubre hubo 14 femicidios en nuestro país. Hoy también nos tocó despertarnos. Yo integro Ni Una Menos, estoy en un grupo nacional y las compañeras de Neuquén compartiendo el dolor de conocer, se identificó el cuerpo de Luz, Azul, Uh-huh. una mujer trans que también apareció en un río. La verdad que las noticias son espeluznantes, todos los días amanecemos con este tipo de noticias. Yo sé que algunas personas pueden decir, ay, qué morbo, llevar el conteo. La estrategia feminista de llevar el conteo de las personas que mueren por violencia machista tiene que ver con justamente entender que es un problema social, que no son hechos aislados, sino que hay situaciones que podemos observar en donde operan algunos factores que son claves y que se repiten en cada uno de estos casos. Entonces, no es que llevamos el conteo morboso, decir, a ver cuántas muertas tenemos este año, cuántas personas de la diversidad muertas. No tiene que ver con eso, sino con entender que es una problemática social, que hay cosas que se repiten de manera sistemática y que por eso hablamos de violencia de género, ¿sí? Que estas personas han atravesado procesos violentos en donde las asesinaron por motivos que tienen que ver con el hecho de ser mujeres o de ser personas de la diversidad. Entonces, poner el acento ahí, no es que meramente decimos estoy haciendo un conteo, sino que es para darle fuerza justamente a la idea de que es un problema social y que el Estado tiene que intervenir para garantizarnos el derecho a la vida. No nos pueden matar por el simple hecho de ser mujeres. Exactamente, María Eugenia, y como bien decías, ya que mencionaste, ¿no?, al Estado Nacional, creo que toda esta situación y la idea sería que podamos analizarlo en ese sentido, tiene que ver, este aumento de casos o esta cantidad de femicidios en el año, tiene que ver con digamos, aval que da el gobierno nacional a distintos discursos de violencia e incluso el recorte de políticas públicas de género en el país, ¿no?
Bueno, actualmente tenemos, el Ministerio de la Nación fue desarticulado, que tuvo una existencia de 4 años. En el caso de la provincia de Buenos Aires es el único ministerio que queda en pie, ministerio provincial, y después, hay algunas dependencias municipales, no en todos los municipios, dedicados justamente a la erradicación de las violencias por motivos de género. Hay múltiples factores para mí que deberíamos analizar, ¿no? Estamos en un momento de, y después voy a terminar hablando de cómo se legitima esto desde el gobierno nacional, por supuesto, pero me parece que hay una fragmentación muy grande que es producto de la pandemia. A partir de la pandemia tuvimos un arraigo muy fuerte en lo que es la vida digital, nos fragmentamos mucho en todo lo que son los consumos dentro de redes sociales. Muchas personas hoy prefieren permanecer en su casa antes que integrar espacios de socialización. Me quedo, miro algo por las plataformas, me quedo, mando un mensaje por WhatsApp, trabajo desde mi casa y nos vamos aislando cada vez más. Y eso también hace que por ahí no podamos distinguir ciertos límites, ¿no? No soy psicóloga, por supuesto, ni tampoco soy filósofa, pero claramente hay muchas personas que piensan que el terreno digital es el ámbito del hacer todo, digo cualquier cosa, después te cruzan la verdulería y te saluda amablemente y vos decís, pero si me estuviste diciendo un montón de barbaridades en Twitter. Ah, no, pero eso fue en Twitter. Como que hay como si una cosa estuviese escindida de la otra, ¿no? Claro. Y no hay un mundo material que está escindido hoy de la vida virtual. ¿Cómo podemos poner el límite entre una cosa y la otra? La verdad que es muy difícil. Somos personas que actuamos tanto en redes, tanto en la vida digital, como en nuestras prácticas materiales, ¿sí? Tenemos prácticas en redes y prácticas materiales. Bueno, somos una misma persona y la verdad es que vemos muchísima violencia, no hay ningún tipo de filtro ni de regulación. También hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que las redes, las empresas lo que dicen es que tienen filtros y demás, pero hay sesgos culturales que las redes, al estar situadas en China o en Estados Unidos, ni siquiera tienen en cuenta los usos que tenemos de ciertas expresiones, ¿no? El otro día hablaba con una amiga que justamente trabaja específicamente esto de la Universidad de La Plata y me decía, poner una expresión que tenga que ver con el falcón verde en redes sociales, te voy a mandar un falcón verde. Sí. Para una empresa como Meta o para TikTok no significa nada de violento. Claro. Pero en nuestra sociedad sabemos muy bien lo que eso significa y puede constituir una amenaza. Entonces estamos completamente desprotegidos y desprotegidas. Para algunas cosas los bloqueos en redes sociales son rapidísimas por cuestiones que tienen más que ver con lo político y demás. No sé, ayer creo que le negaron el ingreso, la visa para ingresar a Estados Unidos a una persona que había tuiteado algo. En eso se actúa rápidamente. Ahora, con las agresiones y las expresiones completamente de odio que hoy existen, no hay acciones que contrarresten eso. No hay acciones concretas que tengan que ver con políticas públicas o con políticas empresariales, o con normativas que obliguen a las empresas a revisar estas cosas, ¿no? La circulación de ese tipo de discursos, pero tampoco hay un desaliento desde los lugares de poder. Si tenemos un presidente que va a un foro internacional y dice que los homosexuales son pedófilos, se legitima cualquier tipo de expresión pública. No hay un liderazgo que nos permita decir, che, hasta acá, esto no está bien, esto es nocivo, esto es doloroso. Claro. Estamos en la cultura del domado, de la dominación. Hay una... me parece que tenemos que repensar lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, y hay un goce en ese ejercicio del poder abusivo y dominante. Ese es el problema que estamos teniendo. Se fue domado. No nos escuchamos, no hay diálogo.
cuanto más agredo al otro y lo paralizo y le genero miedo, mejor para mí, porque significa que salí fortalecido y ganador. Entonces me parece que hay cosas que están pasándonos subjetivamente, que tienen que ver con esta batalla cultural por el discurso, en donde vale todo, donde no hay un límite, donde digo cualquier cosa, total no hay consecuencias. Y no solo eso, si veo que hay un gobierno que está gobernando por DNU, que dice cualquier cosa, vemos imágenes en el Congreso, como alguien está hablando, alguien se para, tapa al otro, se insultan, es permanente la violencia discursiva. ¿Cómo le voy a decir a mi vecino que deje de gritarme, por favor, que me está haciendo mal? Claro, tal cual. Se habilita absolutamente cualquier cosa. Y son nuestros representantes, son las personas que nosotros elegimos. Exactamente, y muy interesante este análisis, Eugenia, que haces de, bueno, también lo que sucedió después de la pandemia, esto de tal vez quedarnos un poco más encerrados, entre comillas, y que el consumo de la información sea principalmente desde nuestras casas. En ese sentido, me gustaría consultarte cómo analizás el tratamiento mediático que están teniendo en este momento los femicidios, ¿no? Porque las personas que se informan a través de las redes sociales, ese es el consumo que tienen de la temática. Bueno, ya te digo, hay una fragmentación. Yo me despierto y tengo el observatorio Así Nos Ven, Sudestada, Feminazi, qué sé yo, bueno. Claro. Todo el algoritmo me marca todo un universo en donde refuerzo lo que yo ya estoy pensando, lo que yo sostengo. La verdad que me encantaría visitar el algoritmo de otras personas y ver qué es lo que circula por esos lugares, ¿no? Antes teníamos 5 canales de televisión, todos veíamos lo mismo, discutíamos frente a la televisión, porque además estábamos obligados. Ahora, no sé, vivimos 3 personas en una casa y tenemos 20 pantallas. Claro. Entonces tenés un celular, una tablet, no sé cuántos monitores, la tele. Bueno, entonces ni siquiera podemos compartir un noticiero. Parezco una señora, sí, lo soy. Un noticiero, toda la familia sentada discutiendo sobre un tema determinado, sino que es, bueno, chau, comí, me voy. Bueno, entonces esa fragmentación en los consumos está mediada también por empresas que son privadas. Por eso yo agradezco que exista Radio Universidad. Bien. Porque gran parte de los medios que consumimos todos los días, que además en las redes, vemos recortes de las cosas que pasan en los medios tradicionales, en muchos casos. Sí, hay tal producción cual. propia, sí, pero hay otro, se magnifica, digamos, lo que también se produce en medios tradicionales. Y todos los medios de comunicación responden a una lógica comercial. Son muy pocas. Hoy, por ejemplo, la TV pública se han vendido todos los espacios y si yo tengo ganas voy, pago y hago un programa de televisión. No hay una producción con un sentido social y político. Sí, obviamente que lo están haciendo con un sentido político, pero digo, vemos el canal Encuentro y hay refrito del refrito del refrito y sí, algunos enlatados que responden a la línea gubernamental. Entonces, todo lo que consumimos está producido, la mayoría de los contenidos que consumimos, está producido desde una lógica comercial. ¿Cuál es la lógica comercial? Llegar al mayor público posible. ¿Qué es lo que nos gusta consumir como público? El morbo, el detalle, lo escabroso, qué pasó con la madre, qué dijo la hermana. Recién estaba escuchando a la hermana de una, creo que de Lara. ¿Qué dice la hermana? Atacar a la madre. Bueno, porque también estamos en un momento histórico en donde no responsabilizamos a los poderosos y las poderosas, más a los poderosos porque son más en número. Tal cual. Sino que responsabilizamos a las personas que pertenecen o a nuestra misma clase social o que están por debajo. Todo es culpa de la gente que cobra pensiones por discapacidad. Todo el de financiamiento del Estado tiene que ver con la magra jubilación que cobran las personas adultas mayores. Todos nuestros males se resolverían si no pagamos más estas pensiones, no pagamos más las jubilaciones y los pobres no reciben absolutamente ningún tipo de asistencia del Estado. Tal cual. Entonces, esta mirada hacia nuestros pares o hacia quienes están por debajo nuestro es muy estigmatizante. Y en este sentido, los medios de comunicación reproducen esto
se instala este morbo. Entonces yo estoy viendo a ver qué tan buena o mala madre era la chica, o sea, bueno, en vez de ver qué es lo que está sucediendo con la frontera, cómo ingresan los narcos a nuestro país, qué está haciendo el Ministerio de Seguridad frente a eso. Estoy responsabilizando a una madre de una chica de 15 años por el asesinato, o sea, por su femicidio, que además estamos discutiendo a ver si es un femicidio o no, si le corresponde a provincia o a la nación, en vez de observar que tenemos 2 pibas de 20 años muertas y una adolescente de 15 años. Exacto. Porque es una adolescente de 15 años a quien mutilaron y le hicieron cosas espantosas. Entonces, ponemos el acento en el morbo para atraer más público. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es más público para decirle a mis anunciantes, che, mirá, me está mirando toda esta gente. Exacto. Entonces, no se prioriza un enfoque de derechos, una mirada respetuosa, un análisis. Los análisis llevan tiempo, no se hacen con inteligencia artificial. Tenemos que esperar tal vez una semana para que alguien se informe, pueda acceder a informantes, pueda construir la noticia, o sea, pueda construir un informe serio. Ahora estamos en un momento de inmediatez, que además pasaron 14 días, 15 femicidios. Bueno, y mañana va a ser otro, y ya está, y ya nos olvidamos del primero. ¿Sí? Estamos en un momento de bombardeo permanente de información en donde vemos un triple femicidio, pero a la vez queremos estar informados a ver qué es lo que posteó la China Suárez hace 15 minutos. Y eso también es información. Y es información que se jerarquiza, se posiciona y se sostiene desde la lógica comercial que sostienen las redes y los medios de comunicación. Exactamente, María Eugenia. Bueno, clarísimo este análisis que realizás desde la perspectiva mediática y también de los consumos actuales que son así como vos explicás. Bueno, Eugenia, no quisiera quitarte más tiempo. Este es un tema que la verdad da para charlar muchísimo tiempo, pero para ir cerrando me gustaría consultarte por la actividad. Bueno, como bien decías, vos sos integrante del Frente Ni Una Menos de aquí de Olavarría y entiendo que este viernes, mañana, van a tener una actividad, ¿no?, respecto de este tema. Sí, se están haciendo una serie de encuentros para abrir el debate, para tratar justamente de reactivar estas redes feministas o estos espacios para encontrarnos, para charlar cuáles son las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Uh-huh. Porque justamente la pandemia lo que hizo fue desarticular este tipo de acciones. Se hizo un encuentro regional el fin de semana pasado, que también es saludable que tengamos esas miradas regionales, ¿no? Porque sí, también lo que pasa en nuestros territorios tal vez no tiene que ver con lo que pasa en las grandes metrópolis, por ejemplo, ¿no? Y ahí vuelvo a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos este bombardeo permanente de casos o de situaciones o de cosas que suceden en las grandes metrópolis, porque los medios de comunicación también se posicionan ahí, y necesitamos tener espacios donde encontrarnos, saber cómo se abordan las políticas en Azul, en Bolívar, en Tandil. Son momentos de intercambio muy interesantes y también como organizaciones te vas nutriendo, ¿no? Tal cual. Y siempre las organizaciones sociales tienen que nutrirse y abrirse a nuevos espacios. Veo con preocupación que no existen en nuestros territorios tal vez grupos de jóvenes. Hay mucho réplica en redes, se hacía el pañuelazo, pero me parece que faltan modos de que ustedes se junten como jóvenes y tal vez nos interpelen desde el buen sentido, ¿no? Desde decir, bueno, a nosotras nos está pasando esto, porque también hay un sector muy vulnerable que no estamos viendo, que son las juventudes, y dentro de ese sector vulnerable que integran las juventudes también están los varones, ¿no? Varones sí, que construyen sus masculinidades de lugares encerrados, sin contacto con otras personas, desde el odio,
consumiendo estos discursos de odio, uniéndose en esto de los varones unidos, diciendo barbaridades, cada vez más resentidos contra el feminismo, y eso resulta sumamente preocupante, ¿no? Que no existan espacios de socialización para las juventudes, en un mundo en donde no consiguen trabajo, tienen que vivir con sus papás y sus mamás hasta los 30 años porque no pagar un alquiler resulta imposible, frustración permanente frente al consumo. La verdad que es un panorama complejo donde me parece que hay un montón de cosas que se nos están escapando y que hay lugares que sí logran agrupar o alojar a estas identidades, y lo hacen justamente con intenciones que tienen que ver con replicar la violencia, con sostener estos discursos de odio, y con replicar modelos tradicionales en donde se patologiza a las diversidades, donde bueno, y se sigue responsabilizando justamente a los sectores más vulnerables. Tal cual, María Eugenia. Bueno, ahora en un ratito vamos a repasar entonces el horario de esta charla que proponen desde el Frente Ni Una Menos como un espacio de encuentro también para seguir reflexionando respecto de la violencia machista y cómo estamos inmersos en ella. Bueno, te agradezco mucho, María Eugenia, por esta charla. Es muy interesante analizar este tema, no solo desde la perspectiva de la comunicación y mediática, sino también desde, bueno, lo que mencionabas, ¿no? Estos discursos de odio que se reproducen y que además son avalados por quienes en este momento están en el poder en nuestro país. María Eugenia, yo te agradezco, te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Radio Universidad y bueno, nos volveremos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Gracias, Eugenia, un beso grande. Chao. Bien, ahí pasaba entonces la doctora María Eugenia Itorralde. Bueno, ella es parte del Frente Ni Una Menos de aquí de Olavarría, es también docente de nuestra casa de estudios en materias como comunicación y género. Bueno, y ella, por supuesto, nos parecía una voz importante para charlar respecto de los femicidios que ocurrieron en los últimos días en nuestro país. Bueno, 9 femicidios en 5 días y además veníamos del triple femicidio en Florencio Varela. Yo les comento que esta actividad de la que charlábamos con María Eugenia es una charla abierta que se va a llevar adelante mañana 17 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario, allí en San Martín 1955, una charla sobre cómo seguir construyendo redes como estrategia de resistencia a las violencias y a la crueldad. Así que por favor, todas las personas interesadas acérquense al CCU a dialogar, matear y seguir charlando respecto de estas temáticas.